Empezamos. Okay, we are going to start in this moment. I changed my mind about the things that we are going to do today. Yesterday, I told you that today we are week, and tomorrow we are going to do the feedback of the whole topic: simple present, future, present continuous, everything. But five level, we have many topics, different topics. So today we are going to do our, the middle of the review, some topics that we saw in this level, for example, how much, which, all those topics. And tomorrow we are going to complete that feedback, right? In this, I just said I changed my mind. Do you know what is I changed my mind in English? ¿Saben qué significa ese I changed my mind? Que dije al principio de la clase. I changed my mind. If we translate it, change is cambiar, mind es mente. Si lo traducimos así, quedaría como yo cambié mi mente, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Significa cambié de parecer, cambié de opinión. I changed my mind. Es como cambié de parecer, cambié de opinión. ¿Ya? So, as I told you, okay, did you understand what we are going to do today? Did you understand what we are going to do today? ¿Sí me entendieron lo que vamos a hacer? Un poco, que más o menos que me entendieron, digamos, de lo que dije, de lo que vamos a hacer hoy y mañana. ¿No? Eh, qué bueno. Siempre, bueno, mañana iba a hacer como el review, el feedback de todos los temas, pero hay varios temas y no quiero que mañana de pronto no lleguemos a alcanzar a ver todos los temas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es hacer un review de los temas que vimos en este quinto nivel rápidamente y también con otros de los que vamos a ver mañana. O sea, como para que ahorita hagamos mitad de review y mañana la otra mitad, para que quede todo claro y pues mañana no sé, como de pronto tan apretado y no alcancemos en la hora a ver todos primero, de los temas que hemos visto en este nivel. Voy a intentar hablarles, pues me lo van diciendo. Okay, so we are going to start in this moment. Let's start for the first thing that we saw in the first class. How do you say, ¿cuánto vale esta camiseta? How do you say that? How do you say, ¿cuánto vale esta camiseta? Do you remember that? ¿Se acuerdan de ese cuando vimos al principio? How much it? I can How hear how much? much is it? Okay, how much is it? Is when we don't have anything. I mean, how much is it? ¿Cuánto vale? But ¿cuánto vale Mm. qué? So, for example, how much is this t-shirt? Digamos, si tú tienes la camiseta ya acá, tú puedes decir, how much is it? ¿Cuánto vale esa camiseta? Porque ya pues la estás mostrando, ¿no? Pero en este caso, como no sabemos bien de qué es, entonces vamos a preguntarla. So, look, okay, so how much is this t-shirt? So, how do you answer this question? How do you say, vale $10? So remember that we answer it is, or we can say the t-shirt is, for example, $10. Let's say it. Or instead of this, we can say it is, right? So it is, or it's $10. Talking about one thing, but if, for example, if you have two or more things, how do you say cuánto valen estas? Okay, here is camisetas, no? How do you say cuánto valen estas camisas?
How do you say that? ¿Cuánto valen esas camisas? Who How wants to much, tell me that? how much are this? Are these? So remember, t-shirt, camiseta, shirt, camisa. And we add the S, right? So, ¿cuánto valen estas camisetas? ¿Cuánto vale esta camiseta? How much is this t-shirt? How much? Remember, it's not how much, it's how with a T, much. So, how much are these shirts? So, how do you answer? How do you say, for example, valen, I don't know, $20? Or we can say pesos is the same, pesos. If we want to say 50,000 pesos, how do you say valen 50,000 pesos? How do you answer that? They are Yeah, they are 50,000. 20, 60. No, ay, se me olvidó 55. 10,000, 50,000. Se me olvidó. Pesos, le dejamos igual, ¿no? So remember, they are when we are talking about two or more things. It's or it is when we are talking about one thing, right? So for example, in the final evaluation that you have to do, there are some questions like this. This is a question like this, and I write as an answer like, and you have to choose. So take into account that. Entonces, en la evaluación final, va a haber preguntas así. De pronto yo les pregunto, how much is... Respondemos con it's, cosas, respondemos con they are. También podríamos decir, las camisas valen. The shirts are. Remember another thing. Remember that this is esto, estos. But remember that when we are talking about something that is not here, that is over there, how do you say, ¿cuánto vale ese reloj? Reloj de pared. ¿Cuánto vale ese reloj de pared? So, How much is that? What? Okay, remember that watch is a clock that you put on your arm, a watch. And a clock is the wall that you put on the wall. Recordemos que clock es el reloj de pared y watch el reloj de mano. So how much is that clock? Is, I don't know, whatever. 23, whatever it is. So, esto, estos, eso. And now esos. For example, how do you say cuánto valen esos zapatos? Esos zapatos. So, how much are those shoes? Remember, this, esto, estos, that, those, eso, esos. Remember that and those is something that you don't have in here, but you have to point with your finger. That, those, and this, and this, and this is something that you have here. Y entonces recordemos que la diferencia entre estos y estos es que este this y este this es algo que usted tiene acá. This y that es algo que no tiene cerca, sino que está por allá. That, those. Esto, estos, eso o esa, esos o esas. And they are, whatever, 50, whatever. Do you have any question about this part?
If you have any question, please let me know. Just ask me, or I don't understand, or tell me whatever. But the idea is that if you have any question, please let me know. La idea es que, como les dije, si tienen alguna pregunta de estos temas, no pasa nada, pregúntenme. Si tienen algún otro ejemplo, pues me dicen. Pero la idea es que hoy mañana, con el repaso de hoy mañana, quede todo súper, súper claro. Que si alguien vio primer nivel, segundo nivel y no se acuerda de algo, pues bueno, los temas importantes queden súper claros. ¿Todo bien con este how much? ¿Cómo preguntar? We are going to do the last question. Vamos a hacer ahora la última pregunta. Now, how do you say cuánto vale la chaqueta? Not esta chaqueta, la chaqueta. ¿Cuánto vale la chaqueta? Ahí sería how much de jacket. How much is or are? ¿Iría ahí is o iría are? ¿Sí? Porque es una sola. Exacto, is porque estamos hablando de una sola. Si fuera varias, are. How much is the jacket? Vean la diferencia. Aquí yo quiero decir cuánto vale esta camiseta. Si quisiera decir aquí también esta chaqueta, sería this. Pero aquí solo quiero decir la chaqueta. How much is the jacket? ¿Cuánto vale la chaqueta? How much is the jacket? Yo respondería, it is $10. O sea, vale $10. It is. Now, how do you say cuánto valen las manzanas? Digamos que estamos en el supermercado. Let's suppose that we are in the supermarket and you want to buy some apples. You want to say cuánto valen las manzanas. How much How the apples? Are o is? Las Are. manzanas. Yeah, are, because we are talking about two or more, cuando estamos hablando de varias, are. Las manzanas. The apples? Yeah, the apples. Great. ¿Cuánto vale la? Y esto pasa, es lo que yo les decía al principio puede que de pronto se les olvidó cómo es esto, cómo es eso, cómo es no sé qué, pues fácilmente. La idea del inglés, ya saben, es desenvolverse. No importa si yo tengo la chaqueta acá, si la tengo allá, yo puedo decir, ¿cuánto vale la chaqueta? Listo. How much is the jacket? ¿Cuánto valen las chaquetas, the jackets, o las manzanas, lo que sea? How much are the apples? And they are... Ta, 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 ta. That's all about that topic. Who has any question? ¿Quién tiene alguna pregunta? De este how much? No? No questions? Okay. Then let's move on to the next topic. The next topic that we saw was the which. How do you say, ¿cuál corbata prefieres? ¿La roja o la negra? How do you ask me that question in English, of course? ¿Cuál corbata prefieres? ¿La roja o la negra? O any color. How do you say that? ¿Cómo diríamos eso? ¿Cuál corbata? Which, ¿cuál corbata? tie? Yeah, tie. Which tie prefieres? Do you prefer? Yeah, do you prefer? So, which tie do you prefer? ¿Cuál corbata prefieres? ¿Cuál carro prefieres? Car. ¿Cuál manzana prefieres? ¿Cuál chaqueta? Lo que sea. Which tie do you prefer? ¿La azul o la roja? How do you say that? Blue one or the red one? Remember that part. ¿Cuál corbata prefieres? ¿La azul, the blue one, or the red one? O la roja. I can say, I prefer the blue one. Yo prefiero la azul. So another example, how do you say, ¿cuál? Let's try to ask a question that you would do. Intenten hacer una pregunta con este cuál, una pregunta que ustedes harían. Una pregunta que ustedes harían con algo así, ¿cuál eliges? ¿Cuál no sé qué? Algo que sea muy, muy de contexto para ustedes, no sé. ¿Cuál?
¿Cuál qué? ¿Cuál perro prefiere? No, pero ¿cuál perro? Sí, digamos que estamos comprando un perro, pero ya hemos hecho uno con perro la vez pasada. No sé, cualquiera. Algo de las prendas. ¿Qué, ¿Cuál pantalón prefieres? How do you say that? ¿Cuál pantalón prefieres? So remember, it would be which pant do you prefer? So remember that in this kind of questions, it's not necessary to use prefer. I mean, I can say, ¿cuál pantalón quieres? So what pant do you want? ¿Cuál pantalón te gusta? Which pant do you like? Sí, o sea, pusimos el prefer porque es muy común, pero se puede hacer con todo tipo de preguntas. Sí, digamos, ¿qué pantalón te gusta? ¿Qué corbata quieres? Querer. Bueno, todo eso. Por ejemplo, dice, which one do you like? Yo le pregunto a alguien, ¿cuál pantalón te gusta? La podemos complementar con, digamos, the black one or the white one. El negro o el blanco. Which pant do you like? And I say, which pant? Which pants? ¿Cuáles pantalones te gustan? Which pant do you like? We can say, I like the black one. That's all. I like the black one. And now, how do you say, ¿cuál te gusta más? Do you remember that question? ¿Se acuerdan cómo hacer esa pregunta? ¿Cuál te gusta más? ¿Quién se acuerda cómo era esa? ¿Cuál te gusta más? Which? Profe, Tell me. profe, una pregunta, porque se le pone ese one, The one. ¿qué le pone ese? Sí, ese one. Ok, esa pregunta, de hecho, también me la han hecho la vez pasada, que era de que simplemente en inglés como estructura se puede utilizar. Si yo tengo algo acá, ustedes me dicen, ¿qué es eso? What is this? Yo digo, por ejemplo, this one es como para referirse a algo en concreto. Entonces, digamos, ¿qué pantalón te gusta? ¿El negro o el blanco? Digamos que los tengo acá. Como yo les decía, ustedes pueden decir fácilmente the black or the white. Les van a entender, the black or the one. Pero estructuralmente siempre ponen, por ejemplo, ese black one, que era precisamente el ejemplo que teníamos acá, ¿no? Este de acá, ¿no? Digamos, the blue one, para referirse. Yo prefiero el azul. Podríamos decir solo el azul, the blue, pero pues gramaticalmente es más correcto decir the blue one. ¿Sí? Profe, pero una pregunta, ¿ese one solo va para los colores o...? No. Buena pregunta. Si yo les digo, si estamos preguntando acá, which pant do you like? ¿Cuál te gusta más? Ok. The leather one or the rubber one. Do you remember what is leather and do you remember what is rubber? ¿Se acuerdan qué significaba este leather que lo vimos ayer y este rubber? Leather era cuero y rubber era caucho. Bueno, digamos que el pantalón es de caucho, supongamos. Entonces, digamos, aquí yo les pregunto, ¿cuál pantalón te gusta? ¿El de cuero o el de caucho? Puedo decir, the small one or the big one. ¿Qué pantalón te gusta más? ¿El pequeño o el grande? ¿Sí? Entonces, podemos utilizarlo para lo que sea. ¿Sí? Yo puedo decir aquí, I like the small one. Me gusta el pequeño. Como digo, también puedes decir, I like the small. Me gusta el pequeño. También está bien. Entonces, gramaticalmente se dice más con ese one. No sé si me voy a entender. Y para contestar la pregunta también se coloca el one, ¿cierto? El one, exacto. Para la pregunta también utilizamos el one, que es lo más común, digamos, lo mejor, ¿no? I like the small one. Me gusta el pequeño, para decir el pequeño. Small one. I like the big one. Es como para que nos vayamos grabando eso. Which one do you like? ¿Tiene alguna pregunta de cómo hacer esta pregunta? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál no sé qué? De hecho, bueno, aquí yo dije, digamos que ya estamos viendo las corbatas. Yo tengo aquí una corbata negra y una blanca. Ya les puedo preguntar, which one do you prefer?
¿cuál prefieres? Digamos, aquí ya no es necesario preguntar cuál corbata. Puedo colocar cuál corbata, pero digamos que la tengo acá. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieres? Which one do you prefer? Porque ya las tengo acá. Nos ponen, I prefer the black one. La negra. ¿Sí? ¿Qué tal ahí? Recuerden que siempre que intentamos, siempre que vemos estas frases, un ejemplo que ustedes utilicen en su vida cotidiana, por eso les decía que me hicieran un ejemplo, si estamos hablando de fútbol, por ejemplo, ¿qué jugador prefieres? Ya saben, which, which player, ¿cuál jugador prefieres? Which do you prefer? Messi. Bueno, aquí en este caso no sería, no ponemos el Messi One, porque sería como decir el Messi, no, sino Messi o Cristiano, nada más. Messi o Cristiano. I prefer Messi. Bueno, van conozco lo que todos. Sí, intenten hacer siempre ejemplos como muy comunes. ¿Qué tal ahí? Profe, y ahí, por ejemplo, Messi y Cristiano, pues, ¿por qué no ya en el One? El one, buena pregunta, eso es lo que yo les decía, que digamos, si yo pongo one acá, Messi one, sería, ¿qué jugador prefieres? El Messi, digamos, si yo pongo igual que los ejemplos de acá, ¿el Messi o el Cristiano? Digamos, cuando queremos usar este de one es para decir el pequeño, el negro, el de cuero, ¿sí? Aquí en este caso no lo utilizaría porque sonaría así como te digo. ¿Cuál es? ¿El Messi o el Cristiano? Aquí como solo queremos preferir, digamos, dos cosas, solo decimos eso, digamos, which player do you prefer, Messi o Cristiano. De hecho, en el día que ustedes tenían que desarrollar, había una pregunta que era algo así como, which films do you prefer? No me acuerdo cuál era la pregunta. Sí, era como que, you prefer the comedy movies, digamos, the comedy films, or horror films. ¿Sí? ¿Cuáles películas prefieres? ¿Las películas de comedia o las películas de terror? Sí, ya como que digamos ahí. Yo prefiero tal, digamos, I prefer the comedy movies. ¿Ya? Para que tengan en cuenta cuándo utilizar ese cuál. Háganse ustedes mismos ejemplos. ¿Cuál tal cosa? ¿Cuál chica prefieres? Which girl do you prefer or do you like? ¿O quieres? ¿Cuál chica? O para que aprendan a usar ese which. Another question? Do you have another question? No. All right, so until the moment we have the how much, the we. Now let's go with the last two topics that we saw. It was the comparative and the superlative. That's easy for you. How do you say el león es más gordo? Sí. No, el león es más grande que el tigre. How do you say that? El león es más tigre. ¿Cómo diríamos ese comparativo? El león es más grande que el tigre. The Yes. lion is bigger Okay, bigger. than the tiger. Tiger, yeah, very good. So the lion is bigger than the tiger. So remember, big is consonant, vowel, consonant. So we double the last consonant. So the lion is bigger than the tiger. And now, how do you say el león es el más grande de la selva? Let's suppose, now it's not real, but let's suppose. The lion is the biggest. The biggest.
In the jungle? The jungle, yeah, of the jungle. So remember, comparative, superlative. When the adjective is short, we add the er. But when we are doing a comparison, but when we are not doing a comparison, when we are talking about the superlative, we add the and we add the est. Now, remember, how do you say el tiburón es más peligroso que la ballena? The shark is more dangerous than. No me acuerdo cómo se llama, profe. Than the whale, ballena. So the shark is more dangerous than the whale. Very good. So remember, the comparative, this is the comparative when the adjective is short, but when the adjective is big, we add the more, and we add the at. Okay, this is the comparative, this is the comparative. Now, here we have the superlative, but when the adjective is short. Now, let's do an example when the adjective is long or big. Let's suppose, how do you say el oso del océano? How do you say that? El tiburón, perdón, dije león. Bueno, no sé, el tiburón es el más peligroso del océano. So, it doesn't matter. Ocean is océano. So, how do you say that? The shark, the shark is the most The most, yeah. dangerous the ocean. Of the ocean. Of the ocean, yeah, very good. This shark is the most dangerous of the ocean. So remember that when we are talking about the superlative and the adjective is long or big, like in this case, we add the most. In this case, here we add the, and here we add the ed, and here we are more. Do you have any question about this topic? ¿Tiene alguna pregunta de este tema? Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificar si estamos comparando o no estamos comparando. Si estamos comparando, debemos utilizar, si estamos comparando y el adjetivo es pequeño, como en este caso, le ponemos la R y le ponemos el than. Si estamos comparando, en este caso, el tiburón con la ballena, y el adjetivo es grande, ya no le ponemos la R al final, sino le ponemos el more. Cuando no estamos comparando con nada, queremos decir que es el más grande, y el adjetivo es pequeño, le ponemos esta THE y al adjetivo le ponemos EST. Cuando no estamos comparando y el adjetivo es grande, le ponemos el the most. El tiburón es el más peligroso. I think that's easy for you, no? Do you have any question about this topic? ¿Tienen alguna pregunta sobre ese tema? Because actually in the final test I'm going to put some sentences like this and you have to see which is right. Entonces, en la evaluación final yo voy a colocar, digamos, varias oraciones en las cuales ustedes deben ver cuál está bien y cuál está mal. Puedo colocar, digamos, esta misma frase y aquí le pongo EST, la misma frase, pero aquí le pongo more. Entonces eso es lo que ustedes deben saber, ¿no? Hay muchos que, o sea, yo les pongo 4 frases y ustedes deben elegir cuál es la que está correcta. ¿Listo? Así que si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela de una vez. No? Is that easy? Yeah. Okay. I think these are like the most important topics that we have learned in this moment. Actually, look at this. I think that in the last week, yeah, I think in the last week we are going to do a TYT test.
Because remember that at the end of the cena, you have to do the TIT, right? Aquí nadie ha presentado las TIT, pero ustedes saben que les toca presentar unas pruebas que son TIT, ¿cierto? Creo que aquí nadie la ha presentado, si no estoy mal. Que son prácticamente es como un ICFES, ¿sí? Y yo normalmente, por ejemplo, con el curso pasado de nivel 5, lo que hice en los últimos días, en los últimos 2 días, cogí unas pruebas TIT parecidas a las que le aplican a ustedes y lo que hicimos fue resolverlas. Y no es difícil. O sea, más o menos como saber qué tipo de preguntas hay, y ya con lo que hemos visto, ya digamos que se pudieron defender. Entonces, esa es la idea. Entonces, por eso si tienen alguna pregunta, ¿no? ¿Todo claro? ¿Everything is clear? All right. Because the final thing that we are going to watch is the present continuous. I know that it's easy for you, but I want to do it in this moment. Quiero que veamos ahorita rápidamente el presente continuo con las WH question, que yo sé que ya muchos lo saben. Para mañana solo dejar que es el presente simple, el pasado, el futuro con el will, con el going to, para que no hayan confusiones. Entonces vamos a explicar rápidamente lo que es el presente continuo. So, do you remember the present continuous now? That's easy. Remember that when we are talking about the present continuous, is when we are talking about something that is happening in the moment. And we add the ing to the verb. Work, working. Trabajo, trabajando. How do you say yo estoy trabajando en Vélez? I am working in Vélez. I am working in Vélez. Great. How do you say yo no estoy trabajando en Vélez? I am not working in Vélez. I'm not working in Vélez. Very good. How do you say estoy yo trabajando en Vélez? Am I I working in Vélez? Yeah, am I working in Vélez? That's all. Remember, affirmative, negative, and question. Yeah, so I think that this is going to help. Here we have, she's walking, ella está caminando. She's not walking, ella no está caminando. Is she walking? This is really important. I need that you too, if you have any question about these topics, please let me know. Porque realmente en la evaluación final que yo hice del año, del nivel 5 pasado, hubo digamos, una cantidad considerable de personas que perdieron, que no les fue muy bien en esa evaluación. Pero es cuestión de tener esos tiempos claros, ¿sí? Por eso quiero que si tienen alguna pregunta me la vayan preguntando. Ya saben, simplemente verbo to be, bueno, we are walking, necesitamos el sujeto con el verbo to be y a todos los verbos le ponemos la ing. Cuando estamos negamos después del verbo to be, y cuando estamos preguntando, el verbo to be lo ponemos de primeras. He is walking, él está caminando. ¿Está él caminando? Is he walking? Tiene que tomar un pantallazo o algo para que tengan en cuenta esta tablita. Afirmaciones, negaciones y preguntas. So, do you have any question about this topic? ¿Alguien tiene alguna pregunta de este tema? no, teacher. Profe, una pregunta, ¿es que en la evaluación final va a salir todos los tiempos que hemos visto? Yes. Por eso precisamente, por eso quería hacer hoy y mañana hacer el repaso de esos 4 tiempos. Presente continuo, presente simple, futuro y pasado. ¿Sí? Entonces, por eso, si tienen alguna pregunta, pues para que me la hagan de una vez. Ya saben, for example, my mom is cleaning the house. Mi mamá está limpiando la casa. Mi mamá no está limpiando la casa. My mom is not or isn't clean the house. Ahora, mi mamá está limpiando la casa. El verbo tuve primeras. Is my mom cleaning the house? So remember, affirmative, negative, and question. Now we are going to answer this question. But let's change a little bit. Let's suppose that I ask you, is your mom cleaning the house? Yes, she is. Or yes, she is cleaning the house. No, she's not cleaning the house. Right? Are you learning English in this moment? No,
I am not learning English in this moment. Or yes, I am learning English in this moment. Con los que veníamos, desde los primeros niveles, yo me enfoqué mucho en estos tiempos en que supieran cuándo es presente continuo, cuándo es simple, para que pudieran tener una conversación. Hay gente que no le gusta enfocarse en esos tiempos, pero para mí es fundamental. Por eso, de pronto, si alguien tiene alguna duda de, por ejemplo, este tiempo, este primer tiempo, para que me la haga de una vez, puede hacérmela. No pasa nada. ¿No? All right. There were like two exceptions. Do you remember that exceptions that there were in the present continuous? ¿Se acuerdan que habían unas excepciones en el presente continuo? ¿Quién recuerda alguna excepción que cuando era consonante, vocal, consonante, cuando terminaban E? No sé si alguien se acuerda de eso. ¿Qué pasaba con los verbos que terminaban en E? What happened with the verbs that ends with E? Or what happened with the verbs consonant, vowel, consonant? Or consonant, consonant, vowel, consonant? Do you remember what happened? Son las mismas excepciones, se parecen, ¿no? Casi la mayoría de excepciones. Cuando termina en E, se pone, o sea, se quita y se coloca, digamos, en este caso, ing. Cuando es consonante o con consonante, se repite la última consonante. Yeah, very good. Entonces, lo que decía Angie, digamos, las dos excepciones más comunes que hay en ese tiempo es que cuando el verbo termina en E, le quitamos la E y le ponemos la ING. Recuerden que este tiempo es para sonar aprendiendo, trabajando, viviendo, bailando, corriendo. Cuando el verbo termina en E, le quitamos la E y le ponemos la ING. Cuando el verbo es consonante, vocal, consonante o consonante, consonante, vocal, consonante, no solo le ponemos la ING, sino duplicamos la última letra. No importa si es en pregunta, en respuesta. For example, are Christian and Angie running? And Christian y Angie corriendo. Yes, they are running. No, they are not running. That's all. Any question, guys? ¿Alguna pregunta a este presente continuo? Remember that this present continuous most of the time goes with now, right now, in this moment. So remember that now, ahora, right now, ahora mismo, in this moment, en este momento. So for example, in the final test, I'm going to do an example like this. You, in this moment. And the question says, do, live, are, living. So what is the answer? Are living. Yeah. Siempre que hayan complementos siempre que ustedes vean el ahora mismo, en este momento, es algo que está pasando en este momento. Es decir, que tiene que ir con el ing. El verbo tiene que ir con el ing y tiene que ir con el verbo to be. Are you living in this moment? ¿Estás viviendo, bueno, in this moment? Es que quería que hoy dejáramos este presente continuo acá, fundamental. Por eso, si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer de una vez, como para que no se confundan. No pasa nada si de pronto alguien tiene alguna duda. Todo bien. All good? Yes? All right. All right. Because as I told you, we are going to stop in this moment. Today we saw the most important thing is the how much. I think in the evaluation is going to appear the how much, the comparative, and the superlative. I think that part. Esos tres temas, digamos,
sé que me acuerdo que hice preguntas con en la evaluación, va a aparecer el comparativo, el superlativo y el how much. Esos tres me acuerdo que puse unas preguntas. Y ya las otras van a ser de presente continuo, de pasado, lo que vamos a ver mañana. Y el presente perfecto que nos falta por ver, que lo veremos la otra semana. So I think that that's all for today. Remember, if you have any question, please let me know. If you are developing the workbook, just write me on WhatsApp for my inbox. You can write me, you can ask me, call me, whatever. But let me know, right? So that's all. I think that that's all for today, guys. And see you tomorrow. That's all. Take care. Bye, teacher. Bye bye. See you. Uy, se acabó la clase. Bye bye. See you.